El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Per evangelica dicta de reantur nostra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos decía San Pablo en la segunda lectura de hoy que nadie puede llamar a Dios Señor si no es por obra del Espíritu Santo. La oración es obra del Espíritu. Dirá el mismo San Pablo que Él, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ora en nosotros según la voluntad de Dios y con gemidos inenarrables, con gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Él que conoce la voluntad de Dios y lo que Dios quiere de nosotros, obra en nosotros, ora en nosotros. Cuando el Señor en el Evangelio hace referencia a la oración, en aquel texto conocido, ¿no?, cuando dice: «Pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre». Dice también, en particular, en el Evangelio de Lucas, algo que es propio de Lucas: ¿qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le da una piedra en lugar del pan? Si le pide un pescado, le daría una serpiente. Si le pide un huevo, le daría un escorpión. Si ustedes que son malos, ¿no?, somos pecadores, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre del cielo les dará el Espíritu Santo? Los otros evangelistas dicen: les dará todo lo que le pidan, pero particularmente Lucas dice: les dará el Espíritu Santo, como el máximo don de Dios. Don del Dios Altísimo es el Espíritu Santo, que viene Él mismo a habitar en nosotros. La oración atrae al Espíritu hacia nosotros, que habita en nosotros desde el bautismo, que habita en nosotros como un templo. Es el Espíritu, el amor del Padre y del Hijo,
que junto con el Padre y el Hijo habitan en nosotros, en nuestros corazones. Y que hoy, día de Pentecostés, quiere venir con una nueva fuerza. Ya vino en nuestro bautismo, a lo largo de nuestra vida y en particular en el sacramento de la confirmación, en el sacramento del orden sagrado que recibe el sacerdocio. Ciertamente que en cada Santa Misa, en cada comunión, juntamente con el cuerpo resucitado de Cristo, viene también el Espíritu. El Espíritu nos capacita para recibir a Cristo y unirnos íntimamente a Él. Es obra del Espíritu, que en primer lugar viene misericordiosamente a borrar nuestros pecados, ¿no? El Evangelio de hoy es aquel texto del día de la resurrección, cuando se aparece el Señor resucitado a los apóstoles, sopla sobre ellos, les infunde la paz. No solo son palabras, la paz esté con ustedes, sino que aquel fruto del Espíritu es la paz de Cristo, la paz del Espíritu. Reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Todavía no había sucedido Pentecostés y ya el día de la resurrección el Señor, por medio del soplo, infunde el Espíritu sobre los apóstoles para que cumplan esa misión de perdonar los pecados. Es por obra del Espíritu Santo que el sacerdote puede absolver y que podemos todos recibir la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados. Viene como fuego a purificar el alma, nuestra alma manchada, sucia por el pecado. El fuego purifica con su obra de amor, que quema, que purifica, que transforma. Y viene Él mismo cargado de dones. Aquellos en particular, aquellos dones que llamamos dones del Espíritu Santo, que vienen a perfeccionar nuestra vida de virtud, aquellas virtudes teologales y cardinales, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza y todas las demás virtudes derivadas. Vienen los dones del Espíritu Santo a perfeccionar esa misma obra de Dios y obra nuestra, ¿no? Que tenemos que ir trabajando en el crecimiento de las virtudes, pero el Espíritu Santo con sus dones viene a perfeccionar eso para que podamos actuar y movernos dócilmente bajo el impulso del Espíritu Santo. Son como alas que nos permiten no solo caminar y correr, sino volar, ¿no? En ese llamado a la santidad, los dones del Espíritu Santo hay un autor que los compara con las velas del barco, ¿no? En aquellos barcos impulsados a velas, el Espíritu Santo es el viento, ¿no? El Señor lo compara con el viento que sopla donde quiere y no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero los dones son esas disposiciones del alma que Dios me comunica, que son como las velas del barco. Y cuando sopla el viento, ese barco puede avanzar rápidamente. Esos son los dones del Espíritu Santo, ¿no? Sabiduría que me permite gustar de las cosas de Dios, comprender, no solo comprender con la inteligencia, sino con el corazón, y gustar de las cosas de Dios, saborear. Viene a perfeccionar propiamente la caridad, el entendimiento para penetrar las verdades reveladas, un auxilio para nuestra fe, el don de consejo que nos ilumina, nos indica aquellos medios adecuados para llegar más rápidamente hacia el fin. Viene a perfeccionar la prudencia, la fortaleza, el don de fortaleza que tanto necesitamos, que nos da una fuerza especial, además de aquella virtud de la fortaleza. Y así los dones, el don de piedad,
tan importante, que nos llena de respeto, de veneración ante Dios, que es nuestro Padre. Nos permite llamar a Dios Padre, con ese amor de hijos. El santo temor de Dios, que también tanto necesitamos. Viene el Señor, viene el Espíritu con sus dones, produciendo frutos. San Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, hace referencia a los frutos del Espíritu. Caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Qué hermoso. Si percibimos algo de eso, pues bendito sea Dios, produciendo frutos del Espíritu, obra del Espíritu. Decíamos en un comienzo que el Espíritu es fruto de la oración, ¿no? Tenemos que pedir y que Él ora en nosotros. Muchos de ustedes han pedido mucho, han pasado toda la noche en vigilia orando. Sentirán ahora el cansancio, ¿no? Pero qué bendición haber podido acompañar al Señor y pedir con todas las fuerzas posibles en medio del combate del sueño, pedir esa gracia del Espíritu. Y otros han madrugado, ¿no? Como aquellas personas cuando vino el fuego de Pentecostés. En aquel entonces, en aquel primer Pentecostés, se reunió una gran muchedumbre para ver qué pasaba. Había venido el Espíritu Santo. Y allí comienza el fuego a iluminar, a expandirse. Se expande la iglesia, se convierten las almas. Que el Señor premie en ustedes ese esfuerzo, los que han estado toda la noche, los que han madrugado, los que han pasado al menos parte de esta noche intentando orar, orando propiamente, con la fuerza del Espíritu. Otros nos hemos quedado dormidos como los apóstoles, allí en el huerto de los olivos. El Señor ve los corazones, el Señor premia esos esfuerzos. A lo mejor no percibimos la fuerza del Espíritu como en aquel Pentecostés, como un viento impetuoso, una especie de terremoto, las lenguas de fuego que se posaron sobre los apóstoles, ¿no? La transformación sensible incluso de los corazones. A lo mejor no percibimos eso, no importa. El Señor viene no solo como un viento impetuoso, sino como una brisa suave, imperceptible. Como decía Santa María Magdalena de Pazzi, la venida del Espíritu Santo es suave e imperceptible. Y decía, se introduce en el alma con tanta suavidad que ni se percibe su venida y son muy pocos los que lo valoran en toda su grandeza. Así viene el Espíritu como dueño de casa, a tomar posesión de nuestra alma, a lavar lo que haya que lavar, purificar lo que haya que purificar, como decíamos en la secuencia, el dulce huésped del alma que viene como luz, como fuego, como vida, como agua que lava. Luz santificadora, entra hasta el fondo del alma, en nosotros que te adoramos. Que la Santísima Virgen María, llena del Espíritu Santo, llena totalmente del Espíritu Santo, Madre de la Iglesia, mañana vamos a celebrar esa fiesta, la Virgen como Madre de la Iglesia. La Iglesia está
vivificada por el Espíritu Santo, y la Virgen es Madre de la Iglesia, que la Virgen, esposa del Espíritu Santo, nos alcance del cielo esa gracia. Nosotros que hemos estado con ella, orando, para recibir como los apóstoles esa gracia del Espíritu. Le preguntaron a un niño de 5 años sobre el Espíritu Santo. Si nos preguntaran a nosotros qué es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, tendríamos alguna respuesta. Pero este niño de 5 años contestó lo siguiente: el Espíritu Santo es la fuerza para ser buenos. Es el espíritu de amor, es la fuerza para ser buenos, y hay que pedirlo a Dios, porque si no, no podemos ser buenos. Hay que pedirlo a Dios, lo hemos pedido, seguimos pidiendo en la Santa Misa, disponemos nuestro corazón, que la Virgen nos ayude para recibir esa gracia, para poder realmente ser buenos y santos según la voluntad de Dios.